Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada de Diálogos Piensa. Esta ha sido una instancia que hemos tratado de levantar desde el inicio de la pandemia para poder generar un espacio de discusión en el que podamos compartir opiniones sobre temas que nos pueden parecer súper lejanos, pero que son súper importantes para entender lo que está pasando a nivel político. Y estamos grabando en una fecha particularmente especial. Hoy es 19 de agosto. Esto quiere decir que se cumplen 10 meses desde el inicio del estallido social en Valparaíso, porque el 18 de octubre del año pasado inició el estallido social en Santiago, en el que sabemos y fuimos testigos de lo que ocurrió a nivel de la destrucción de las estaciones de metro y de distintos espacios públicos, y que posteriormente el fenómeno transitó a Valparaíso al día siguiente y sabemos lo que ocurrió en distintas dimensiones. Y por lo mismo, el tema que nos trae el día de hoy es cada vez más importante: hablar de la violencia en democracia, lo que hemos aprendido del pasado y las lecciones que podemos sacar para la política de aquí al futuro. Y para esa labor me acompaña el día de hoy el distinguido Sergio Muñoz Riveros. Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por Muy, estar aquí con nosotros el día de hoy. es un gusto, Francesca, estar con ustedes en este día. Agradezco la invitación de la Fundación Piensa. Eh, me, me complace tener comunicación con Valparaíso, Con eh, Valparaíso. ¿Usted es un fan de Valparaíso? nuestro querido puerto, sí. Sí, paso muchas vacaciones allí en la zona de Playa Ancha. Estoy muy contento de estar en contacto con ustedes. Me Gracias. alegro. Nosotros también estamos muy felices de que esté acá y para hablar de este tema que es cada vez más importante. Aparte que estamos cada vez más cerca de cumplir un año del estallido social, y también estamos cada vez más cerca de uno de los fenómenos más importantes desde el retorno a la democracia, que es la posibilidad de hacer un plebiscito para una nueva constitución también. Así es. Para quienes no sepan, Sergio es analista político. Él estudió literatura en la Universidad de Ámsterdam para luego emigrar a España para ejercer sus estudios de posgrado. Ha sido profesor en la Universidad de Utrecht y ha sido escritor de varios libros de la realidad política nacional, tales como Después de la Quimera, Cuidemos este país. Y el último libro que usted sacó tiene un carisma, un título con un carisma bastante particular, que se llama La democracia necesita defensores. Chile después del 18 de octubre. Sergio, ¿tú cómo viviste el 18 de octubre? ¿Estabas en tu casa? ¿Cómo fue para ti? Sí, es inolvidable el recuerdo de esa noche del 18 de octubre. Eh, yo venía regresando de visitar a mi madre. Ella tiene 94 años actualmente y caminaba con mi esposa. Mi madre vive en la Villa Portales, muy cerca de la Universidad de Santiago. Claro. Y yo vivo relativamente cerca, unas 15 cuadras o algo así. Y la caminata que hicimos era estremecedora porque se sentían los bombazos, ya había señales muy claras de perturbación del tránsito, grandes tacos en la Alameda. Tuve la sensación en ese momento de algo artificial. Y Mm. aquí vamos a entrar de inmediato en polémica. Sí, por supuesto. De inmediato en polémica. Uno ha vivido ya suficientes años como para identificar ciertos fenómenos, ciertas señales en la sociedad. Chile no estaba en crisis en septiembre del año pasado, Mm. de ninguna manera. Yo recuerdo el 18 de septiembre del año Claro. pasado.
El calendario nos regaló 4 días de fiestas patrias. Y recuerdo que mucha gente viajó fuera de la capital, mucha gente fuera del país, incluso el consumo fue muy importante, los fonderos, en fin. Teníamos problemas, por cierto que sí. Varios de esos problemas tienen que ver con el peso de las desigualdades, naturalmente. La preocupación por las pensiones bajas era una discusión ya abierta en septiembre del año pasado. Había debates en el Parlamento, fuera del Parlamento, que tenían que ver con esto de cómo asegurar que los frutos del progreso lleguen a todos. Pero no estábamos en crisis, Claro, de ninguna manera. estábamos en un proceso de discusión. Vino el alza del metro, y a partir de allí vimos lo que pasó, ¿verdad? Los audaces jóvenes del Instituto Nacional empezaron a burlar el pago del metro. A partir de ahí se genera una dinámica, ¿verdad? Una excitación muy grande. Bueno, y después vino lo que vimos. Objeto Sí. yo, la denominación de estallido social. Perfecto. A la vista de los resultados, de todo lo que pasó, de todo lo que vimos que pasó, la violencia, la destrucción, el pillaje, yo pregunto, ¿qué tuvo de social eso? Y aquí vienen de inmediato, no, pero es que hubo demandas. Las demandas vinieron después. Las demandas vinieron después de los saqueos, después de los asaltos al metro, después de lo que pasó en Valparaíso, en Concepción, en varias ciudades. Después, los políticos, los sindicalistas, la televisión fue aportando cosas, cada uno aportó diversas cosas. Bueno, me alargué, pero tengo ese recuerdo de ese día exactamente. Una sensación de orquesta. Ahí yo te pregunto de lleno, si vayamos al fondo. ¿Por qué crees que el régimen político necesita defensores? ¿Por qué la génesis de tu libro? Bueno, yo he contado que el libro lo empecé a escribir la noche del 18 de octubre. Se empezó a configurarse allí. Escribí un texto largo que fue publicado 2 días después en el Mercurio, que se llamaba Cuando se juega con fuego, 2 días después del 18 de octubre. Después publiqué otro texto en el Mercurio que se llamó, en tono muy polémico, Hubo un plan antidemocrático, cosa que provocó algún escándalo a aquella gente que estaba muy emocionada con lo que se ha llamado el despertar de Chile. Cosa rara, Chile despertó, decía por ahí, ¿verdad? Un lema. No, hay libro también con ese título. Claro, como si hubiéramos estado durmiendo los chilenos, no sé durante cuántos años, estábamos durmiendo completamente fuera de la realidad. No, nada de eso, no estábamos durmiendo y el país estaba creciendo, la economía crecía, el año 2018 creció de manera muy importante. Bueno, entonces esto del estallido social ha encubierto un ataque directo a la democracia. ¿Y por qué lo digo? Tú haces la pregunta y yo quiero aquí apoyarme en un hombre al que admiro inmensamente, un pensador de la política francés, me refiero a Raymond Aron. Raymond Aron da una respuesta respecto de esto, porque pregunta Raymond Aron, dice, no busquemos en las nubes las virtudes sublimes de la democracia, sino en la realidad. La esencia de la democracia es la aceptación de la competencia pacífica. Digo que solo hay democracia cuando los individuos, los grupos y las clases sociales aceptan las reglas de la competición, así como su desarrollo pacífico. Cuando un grupo quiere llegar al poder a través de la violencia para hacer cambios que no pueden ser aceptados pacíficamente por otros grupos, salimos de la democracia para entrar
en la guerra civil o en la revolución. Dicho esto, hace más de 50 años, por Raymond Aron, está como epígrafe de mi libro, la democracia es un pacto de civilización, que significa allanarse a resolver las diferencias de manera pacífica. Y por eso hay ciertos procedimientos de la democracia, ciertas instituciones. No vamos a resolver las cosas a balazos, ¿ya? Sino que vamos a tener instituciones, vamos a votar periódicamente, va a haber separación de los poderes del Estado, todo aquello. Bueno, el 18 de octubre y todo lo que vino enseguida desafía precisamente eso. Y por lo tanto, es un ataque directo a la democracia. Desgraciadamente, alguna gente no ha querido ver esto, gente incluso mayor, gente de mi edad o mayor incluso que yo, que habiendo vivido, ¿verdad?, lo que vivió Chile, lo que nos pasó, parece que lo han olvidado. La polarización, los odios ideológicos, la violencia, Claro. socava las bases de la democracia. Sí, de todas maneras, y no es invento, o sea, no es algo que uno llegue e interprete, o sea, hay estudios alrededor de todo el siglo XX que hablan del peligro que significa la violencia para un régimen democrático. Ahí yo creo, Sergio, que tu análisis viene en una época súper clave, porque como tú muy bien mencionas, después del estallido, que ahí, claro, incluso la palabra estallido es sujeto de interpretación, y ahí las visiones que se ha tenido, ya sea de las causas y de los efectos del estallido, son muchas. O sea, yo creo que estamos ante un problema de muchas causas que a casi un año de lo ocurrido seguimos sin saber claramente qué pasó. Ahí quizás no hay verdades, pero hay muchas interpretaciones y hay varias, como por ejemplo la del despertar, que terminan quizás siendo un poco simplistas e ignoran la dificultad que tenemos para poder entender este fenómeno que es muy complicado. Pero aquí yo creo que hay un punto clave, que es el que tú planteas en el libro, que es la violencia. La violencia como como un mecanismo de acción política, termina siendo como una suerte de actor de presión más en las tomas de decisiones. Te pongo un ejemplo como súper concreto de lo que estoy diciendo. En Valparaíso, mientras se discutía el proyecto de ley para retirar el 10% de los fondos, hubo distintos puntos de barricadas en la ciudad. Y eso no solamente ocurría como una presión de que si no aprueban, este nivel de violencia y de enfrentamiento entre grupos va a crecer, sino que hay también una suerte de normalización de la violencia también. Me imagino, por ejemplo, la persona de barrio, que Valparaíso está lleno de barrios por una cuestión de estructura geográfica de los cerros, en el que las personas dicen, por ejemplo, no podemos pasar por Avenida Ecuador, porque ahí se juntan todas las barricadas y se juntan los grupos que luchan entre sí por distintas causas, pero que al final del día terminan como cambiando tu rutina, pero uno como persona la normaliza. Y ahí hay un peligro inherente en el que a mí al menos más de una vez me han tildado de exagerada por creer que es un peligro, pero yo me pongo un poco Hannah Arendt para mis cosas. Y cuando uno normaliza la violencia, la racionalizas en el entendido de que crees que tienes control sobre ella y en la ejecución de la violencia, y no es tan así. O sea, ahí yo recojo un poquito lo que tú dices, de que la violencia es como una suerte de fósforo encendido, y si no logras controlar la llama, te vas a terminar quemando. La pregunta es, en la realidad, qué es lo que quemas? Terminas quemando la institucionalidad, porque hay personas que creen que si seguimos este camino vamos a continuar hacia un quiebre institucional. Ahí yo creo que es súper importante también el rol que cumple la clase política, o que no ha logrado cumplir la clase política, y por favor dame tu opinión al respecto. El rol de la clase política actual
tanto para poder representar los intereses de las personas en los poderes de Estado y también como para que ellos también cumplan con las reglas que los llevaron a ellos al poder, ¿o no? Ahí tú hablas de una idea clave en el libro que es respecto de la erosión del Congreso. ¿Cuál es tu visión de eso? Sí, antes, respecto de lo que tú decías, la verdad es que tú pones el dedo en la llaga respecto de esto de que la violencia se incorpora, se normaliza, dices tú, ¿verdad? Como parte de la vida nacional. Es la peor herencia del 18 de octubre, la peor herencia. La violencia, desgraciadamente, se incorporó a la vida nacional. No digo que no la hubiera antes, ¿verdad? La Araucanía es una llaga que tenemos abierta hace demasiados años, demasiado Definitivamente. tiempo. Eh, eh, pero esto otro que vimos, ¿verdad? Eh, Da la impresión que se convierte en una expresión de la política, ¿ya? Una expresión de la política. Y, como tú señalabas, se convierte en un elemento de presión, de extorsión, incluso. Aquí hay mucho tema de estudio y yo espero que los académicos, ¿verdad?, las universidades se dediquen a estudiar seriamente todo esto que le ha pasado a la sociedad chilena a partir de la irrupción de la violencia. Extrañamente, algunos académicos hablan de cambios constitucionales, plebiscitos y otras cosas, ¿verdad? Derechos sociales, pero no hacen mención del país que tenemos tal como está, y que tenemos un país malherido, fue Claro. herido gravemente por los sucesos del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, todo lo que vimos, y enseguida nos viene la pandemia, los estragos económicos sociales que ha provocado, ¿verdad? Entonces, como que si esa discusión pudiera darse en abstracto, ¿verdad? Eh, la violencia está condicionando la vida nacional, desgraciadamente, y de diversas maneras, ¿eh? De diversas maneras. La violencia provoca miedo, por cierto, provoca temor, ¿verdad? El temor a la agresión. Entonces, ese ya es un factor muy, muy complicado porque genera autocensura, por ejemplo, de la gente. Mucha gente no se atreve a expresar su pensamiento en voz alta para no despertar sospecha. Esto ha pasado en las universidades. Ha habido Claro. rectores, como el rector de la universidad en que tú estudiaste, ¿verdad? La Diego Portales, ¿verdad? Así es. Con carteles y funas contra el rector Peña, ¿verdad? Porque él había levantado la voz y había dicho ciertas cosas que incomodaban a los jóvenes estudiantes, ¿verdad? A los que no Claro. les gusta escuchar ciertas cosas, parece. Bueno, y como tú decías, ha condicionado también a la clase política, la violencia, ¿verdad? Aquí se da una cosa muy curiosa. Algunos políticos usan esto como una advertencia oblicua, por así decirlo, una amenaza oblicua. Dicen algo así como, nosotros no somos violentos, pero si el gobierno no nos hace caso, van a venir los violentos y van a Claro, actuar como un as bajo la manga. es absolutamente indebida esa presión, ¿verdad? Es inmoral, es inmoral. Claro. Se incorpora el elemento de la violencia como factor de presión para conseguir ciertos objetivos. Eso nos hace muy mal, eso nos hace muy mal. Nos hace mal también la indulgencia frente a la violencia, esta actitud comprensiva, entre comillas, no, los jóvenes tienen derecho a protestar, naturalmente, y tienen derecho a expresarse y a organizarse. La democracia les ha dado las posibilidades de tener centros de alumnos, federaciones de estudiantes, a manifestarse. ¿Cuántas marchas hicieron los estudiantes universitarios el 2011? Más de 200, creo, ¿verdad? Marcharon a su gusto. No es ese el punto. Si el punto es que hay formas de protestar, ¿verdad? Que están completamente vedadas en un régimen democrático. Y no se puede Claro. cerrar los ojos frente a eso. No se puede cerrar los ojos, nos convertimos en cómplices. Entonces, si cerramos los ojos o no decimos nada o mantenemos una actitud ambigua
frente a la violencia. Estamos hablando de destrucción de bienes públicos y privados, quema de iglesias, asaltos de cuarteles policiales, ataques a unidades militares. Eso es jugar con fuego. A muchos jóvenes universitarios o estudiantes secundarios habría que decirle lo siguiente, porque se entusiasman con esta idea de que a lo mejor la violencia le hace bien al país, le hace bien a la sociedad. No, 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 no. Es bueno que sepan que después de la violencia de los aficionados viene la violencia de los profesionales. Y la gente mayor como yo tiene la obligación de decirle esto a los jóvenes para que se integren a las vías de la racionalidad, de la sensatez, del diálogo democrático. Es la democracia la que protege los derechos de todos. Claro, eso, de todas maneras. Francesco. De hecho es solamente en un régimen democrático en el que tú y yo y todos quienes nos están escuchando podemos compartir en un espacio de Zoom en el que podamos compartir la opinión cualquiera sea. Claro, definitivamente. Claro, exactamente. Sí. Ahí hay una crítica muy fuerte que haces tú y que también comparten ciertos intelectuales como Carlos Peña respecto de las generaciones más jóvenes. Y ahí también hay un nuevo matiz a la complejidad de lo que fue el estallido social y lo que es el fenómeno de la violencia, que es la legitimidad de las fuerzas del orden público. ¿Por qué? Porque en una democracia y en un régimen republicano, o sea, nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos en esta comunidad, no lo hacemos simplemente porque sí. O sea, nosotros, nos guste o no, no tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Nosotros entregamos un poco de esas libertades, se las entregamos a un cuerpo colegiado que es el Estado para que tenga el monopolio de la fuerza y así nosotros podamos tener libertades civiles, que son las libertades que componen a una democracia como tal. Y no solamente en Chile, o sea, esto es la construcción de los principios republicanos en todos los países que son democráticos. Y ahí, pero lo que pasa y lo que vimos también en el estallido social es el enfrentamiento entre los grupos violentos, ciertamente, pero también entre personas que de alguna u otra manera creen en las bases un poco más discursivas del estallido social, que es esto de la desigualdad, de acabar con la injusticia, que son de base estructural de la sociedad chilena, pero se enfrentan a las fuerzas de orden público y no les hacen caso. O sea, ahí también hay una suerte de problema de legitimidad del orden público y eso también pone un poco en jaque las cosas y las tensiona mucho más. Y yo recuerdo que en el libro tú dices que a nosotros, yo me considero parte de esa generación joven, que hay que inyectarnos un poco de realismo. Pero yo también creo que las generaciones más jóvenes también quizás son un poco más sujetas de su historia, porque si lo pensamos, en general no son generaciones que crean en las instituciones normales de participación, o sea, no son personas que en general voten. Hay generaciones chilenas que no conocen cómo es el mecanismo del voto y quizás probablemente lo conozcan por primera vez si es que van a votar para el plebiscito del 25 de octubre. Y son personas que incluso no creen en el objetivo de los partidos políticos. Entonces, ahí hay un problema que yo creo también, ahí me gustaría saber tu opinión, que quizás es un poco más sistémico. Quizás el modelo educacional, y no me refiero solamente a la educación pública de Estado, sino como el modelo de educación quizás falló en implementar de principios cívicos. Sí, yo creo que tú tocas varios puntos sensibles, Sí, muy sensibles. Respecto de qué pasa con las nuevas generaciones, yo creo que hay un déficit de pedagogía política gigantesco. Y ahí hay responsabilidades cruzadas. Por cierto, ¿qué responsabilidad tiene la escuela? ¿Tienen los profesores? Bueno,
es una parte, qué responsabilidad tiene la familia, pero también el conjunto de la sociedad, ¿verdad? La política se ha desacreditado, ha perdido autoridad en general. Es un fenómeno además universal, Sí, claro, ¿verdad? no es exclusivo de nosotros. Hay ciertos fenómenos que están en nuestra realidad que están también en el resto del mundo, ¿verdad? La desconfianza respecto de las instituciones, en fin, el distanciamiento de los jóvenes respecto de los partidos, ¿verdad? Eh, de todas maneras, tenemos que ser capaces de definir reglas de convivencia. No podremos resolver todos los problemas que tenemos. Tenemos que ir resolviéndolos uno a uno y buscando las mejores formas. Hoy tenemos mayores problemas que los que teníamos el año pasado, mucho más graves. La economía ha recibido un golpe durísimo por efecto de la pandemia. En el segundo trimestre la economía cayó 14,1%. El desempleo que viene va a ser un problema social muy serio, muy grave, que habrá que enfrentar con solidaridad activa. Ahí el Estado tiene que jugar un papel muy importante, por cierto, pero necesitamos que se recupere la economía, que se recuperen las empresas, que podamos alentar los nuevos emprendimientos que deben surgir. Hay que hacer un llamado, a apoyar a los emprendedores para que se creen nuevas unidades creativas, productivas, nuevos puestos de trabajo. Esa va a ser la gran necesidad en los tiempos que vienen. Pero, insisto, reglas de convivencia. Eso significa respetar, ¿verdad?, el pluralismo, la diversidad y crear condiciones para el diálogo. La política se nos ha quedado francamente atrás, francamente atrás. Hay parlamentarios que no merecen estar en el Parlamento, digámoslo claramente. Lo decimos en Valparaíso, además. Claro, no merecen estar en ese, no merecen estar en ese lugar. No solo porque, curiosamente, con la reforma electoral, ¿verdad?, hubo candidatos que salieron elegidos con un 1,5% de los votos, lo cual da a entender que algo está fallando en el sistema electoral, ¿verdad? Que parlamentarios con tan poquitos votos lleguen a sentarse allí. Ahí hay que hacer una corrección. Pero además, parlamentarios desgraciadamente no calificados para la función legislativa. No necesito dar nombres, no me voy a meter en problemas, ¿verdad? Dando nombres, ¿verdad? Cada uno sabe. Sí. Hay de todos los colores, ¿verdad? De todos los colores. No están calificados para el cargo. Pero además, compensan esa falta de calificación con una actitud liviana, frívola, de tener un pie en el Congreso y el otro pie en la revuelta, alentando cualquier cosa, lo que sea, cualquier consigna, digamos, que les parezca popular, ¿verdad? Y que les permita a ellos ganar popularidad. Tenemos que mejorar la política, necesitamos un Congreso respetable, que tenga autoridad ante el país. Necesitamos, por cierto, un gobierno que se haga respetar, ¿verdad? Un poder judicial, jueces también que administren, que den a cada cual lo suyo, como se define la justicia, ¿verdad? Claro. Necesitamos instituciones mejores, más sólidas, y tratar de ir resolviendo los enormes problemas que tenemos buscando acuerdos, buscando acuerdos. Son tantos los problemas que serán más serios si no buscamos un mínimo común denominador que nos permita unir fuerzas para enfrentar los problemas que tenemos por delante. Sí, no, eso, Francesca. De todas maneras, ahí, claro, yo creo que pocos ven la seriedad de las circunstancias, la seriedad del momento actual, porque como bien dices, estamos ante una crisis sanitaria, ¿no?, externa que vino con la pandemia, una crisis económica, una crisis social
Y una crisis política, y hablo de crisis política, y aquí entran los problemas de desconfianza, los problemas de representación, los problemas de participación, y lentamente como que estas cuatro crisis están siendo coronadas por una crisis de legitimidad también. Entonces, ahí yo creo que hoy es más importante que nunca tener una clase política que esté a la altura de las circunstancias también. Ahí me pasa un poco a mí que yo veo que especialmente en el Congreso estamos pasando, bueno, para empezar ya se acabó la época del consenso que marcó los años de gobierno de la concertación y estamos entrando en un periodo en el que hay una fragmentación del sistema de partidos, aunque yo veo que es más la izquierda la que se está fragmentando y ahora están las izquierdas y no quizás solo una. Y eso también parece ser un fenómeno que si es que llega al espectro político de la derecha, nosotros como ciudadanos vamos a terminar con un sistema de partidos completamente fragmentado. Y si a eso le añadimos los niveles de polarización que se están empezando a mostrar, especialmente en el comportamiento parlamentarios, entonces no se nos viene una tarea fácil. Ahí, ¿cómo ves tú que se ha comportado la izquierda en el último tiempo, o las izquierdas? Y las derechas también, ¿verdad? En general todos los partidos. ¿Qué pasó con el centro? Preguntaba el profesor Peña en un artículo. Claro. Algo así como, voy a recordar, el profesor Peña recordaba a un gran escritor francés, a André Malraux, que hacía referencia a la etapa que le tocó vivir después de la Segunda Guerra Mundial y decía, los historiadores tendrán problemas en el futuro para explicar qué pasó con una izquierda que renegó de lo que había hecho bien, más o menos eso. Una derecha que se olvidó de los valores que había defendido desde siempre. Y un centro que ya no está en el medio. ¿Ya? Claro. En el caso de Chile, la verdad es que uno tiene dudas respecto de que haya un centro político durante muchos años. Eso estuvo representado por el Partido Radical. Estoy hablando de tiempos muy antiguos. Sí, no, Los no estudiantes estamos de ciencia remontando al siglo política XX. saben que hubo 3 gobiernos con presidentes radicales en el siglo XX, ¿verdad? Después vino la democracia cristiana, que de alguna manera representaba a los sectores medios de la población y posiciones políticas de reformas graduales, ¿verdad? Alejadas de los puntos extremos. Hoy todo eso parece estar en duda, parece estar en discusión. Yo creo que más allá de izquierdas y derechas necesitamos compromiso democrático. Compromiso democrático. Necesitamos que todas las fuerzas que existen como partidos reconocidos legalmente, que tienen representación parlamentaria, que tienen alcaldes, tienen que demostrarse leales hacia la democracia, leales con los procedimientos democráticos. Entonces, si la presidenta del Senado de repente dice que ella está dispuesta a cometer sacrilegio contra la Constitución, uno tiene que preocuparse. Ella es una autoridad del orden republicano, presidenta del Senado, ni más ni menos. ¿Qué se quiere decir con ahí esto? gracias a las reglas del juego. Claro, que las normas no valen, o el anterior presidente del Senado, del mismo partido casualmente, el senador Quintana, dijo que lo que se necesitaba era un parlamentarismo de facto, o sea, de hecho. Las normas ya no importan, las disposiciones constitucionales las hacemos a un lado, de facto. ¿Y qué le parece después instituciones de facto, gobierno de facto? Eso ya lo conocimos, ¿verdad? Así es. Cuando se derrumba el sistema institucional y eso es reemplazado por la fuerza. No puede ser, no podemos jugar con las palabras y con los gestos. La Constitución vigente podrá criticarse y se le podrán proponer cambios o reemplazarla por completo, pero la Constitución vigente es la Constitución.
De todas Tenemos que maneras. respetar esas reglas. De otro modo, es la selva. Eso es la selva. Claro. Con esta No, que no. constitución, curiosamente, con la actual constitución que ha sufrido muchas reformas, el país tuvo 30 años de enorme progreso. Esta constitución no impidió que Chile creciera económicamente, socialmente, que se pusiera a la cabeza de América Latina. Paradojas de la historia, ¿verdad? Con esta constitución. Bueno, y con esta constitución hemos elegido varios gobiernos irreprochablemente democráticos. Hemos renovado el Congreso varias veces, hemos elegido alcalde. Entonces, cuando se empieza a decir como, no, que tenemos un problema constitucional, vamos viendo, tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos que cambiar, precisarlo, qué queremos cambiar, pero precisar también qué queremos conservar. ¿Qué queremos conservar? A mí no me gusta esa expresión de la hoja en blanco, ¿ah? O partir de cero. Se dice muy livianamente, no, no es así. Los países no parten de cero. No, para nada. Perdón, Somos perdón, hijos de nuestra historia, al final del día. Así es. A mí me Así pasa es. que a raíz de lo que tú me comentas, me pongo a pensar que entonces como de qué están pecando los políticos actualmente o los partidos políticos, porque ciertamente después del retorno a la democracia hemos tenido Buena años pregunta. de grandes éxitos. Y éxitos que vinieron acompañados de gobiernos de la Concertación y del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero gran parte de la izquierda parece estar como renegando de los logros de su propia historia. Entonces, Así es, sí, sí. Permíteme dar un ejemplo, aprovechar que lo que estás diciendo para dar un ejemplo. Hablo del Partido Socialista de Chile. El Partido Socialista carga con una tremenda responsabilidad, terrible responsabilidad, por el derrumbe de la democracia en 1973. Pero ese partido fue capaz de renovarse, de comprender mejor cosas que no comprendía en aquellos años, hacer un gran aporte a la recuperación de la democracia y participar en los gobiernos de la Concertación, hacer una contribución muy valiosa a los gobiernos de la Concertación. Yo diría, los mejores años del Partido Socialista son los años de la Concertación, cuando colaboró con el progreso del país. Yo decía y valoraba el aporte del Partido Socialista, incluso la cultura socialista se expresa en dos gobiernos de la Concertación, el gobierno del presidente Ricardo Lagos y el primer gobierno de la presidenta Bachelet. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet ya es otra cosa, y yo tengo lejanía con ese segundo gobierno, con los 4 gobiernos concertacionistas, los aprecio enormemente por lo que hicieron. Desgraciadamente, el Partido Socialista hoy parece sentirse abrumado por lo que hizo bien. Parece sentir culpa por lo que hizo bien. Desde luego, valorar la democracia como principio, dejar atrás ese ultraizquierdismo, ¿verdad?, estridente que contribuyó al desastre del 73, ¿ya? Y incorporarse a una comprensión moderna del cambio social, que no tenía que ver con la estatización de las industrias, los bancos, etcétera. No, tenía que ver con el desarrollo de la economía de mercado y el desarrollo de un Estado que fuera agente de la inclusión social, ¿ya? Porque aquí se resume la experiencia concertacionista. De todas maneras. Pero las cosas son así. Hay gente que parece olvidarse de la historia. En el pasado hubo exceso de ideologismo. Tuvimos partidos excesivamente ideologizados. La situación de hoy es la contraria. No son las ideas las que abundan, son las conveniencias. Las conveniencias. Hay mucho oportunismo en la política.
carrerismo político. Mira, digámoslo claramente, hay diputados de los que están preocupados, en primer lugar, es de su reelección. Todo se subordina al plan de reelección, ¿ya? Los proyectos de ley, cómo votan, qué gestos hacen para la galería, cómo simpatizan con la calle, esa nueva Claro. diosa a la que hay que reverenciar. Bueno, y hay otros diputados que tienen aspiraciones senatoriales, claro, quieren pasar al Senado. Entonces Claro, están definitivamente. preocupados preferentemente de eso, mientras el país tiene los problemas que tiene. Ahora, maticemos un poco, porque tú hablabas efectivamente de la polarización, ¿verdad? De este choque que hay, gobierno y oposición. Yo leía ayer al ministro de Hacienda, al ministro Ignacio Briones. Me saco el sombrero ante el trabajo que le ha tocado al ministro de Hacienda en todo este periodo. De Vaya, todas maneras, sí. qué trabajo. No, Y la opinión de los que saben es de que él lo ha hecho bastante bien, en condiciones muy duras, muy difíciles. Pero él decía, a pesar de todo, nos hemos entendido los proyectos de ley que se están viendo, ¿verdad? Que tienden a amortiguar el efecto de la crisis, ¿verdad? En la gente, cómo mejorar la protección social en la práctica. claro. Él valoraba ayer. Entonces, esto hay avances y retrocesos. Fue importante el acuerdo económico, ¿verdad? Claro. Que permite tener un horizonte de 24 meses para un plan de gasto público de 12.000 millones de dólares. Y ahí concurrieron los partidos opositores, no todos, pero bueno, la mayoría, y con el gobierno para definir esa línea de avance. Podemos Sí, llegar a de todas acuerdos maneras. entonces. Yo Sí, creo que aún hay actores que logran hasta el día de hoy tratar de llegar a acuerdos en el Congreso. Yo creo que la figura que lo logra hoy en día es el ministro Briones. Pero a mí me pasa algo, por ejemplo, antes de la discusión del 10% de las AFP, oposición había logrado llegar a acuerdo con gobierno respecto de un plan económico, pero a las 2 semanas llega este proyecto de ley del 10% y que desmorona el acuerdo al que se había llegado. Entonces ahí rescato una idea que habías comentado recientemente, que hay una suerte, no tanto de ideologización, pero quizás las centroizquierdas o las distintas izquierdas que están habiendo, quizás están como pecando de cortoplacismo, de intereses que no son colectivos, sino que de intereses que son más propios de partido. Pero ahí me pasa, a mí me pasa, yo veo, ahí tú ves al Partido Socialista, yo estoy viendo al Partido Comunista, y no puedo evitar sino hacerte esta pregunta, porque, adelante, porque adelante. porque tú militaste en el Partido Comunista de la época de Salvador Allende. Así Luego, es. luego fuiste prisionero político y luego fuiste exiliado y luego la vida te llevó por los caminos que han hecho que estés donde estás hoy. Pero Sí, por lo mismo sí. yo te pregunto por el Partido Comunista de hoy, que es distinto al Partido Comunista, creo yo, del que formaste parte tú. Pero a mí me preocupa un poco el comportamiento que ha tenido el Partido Comunista a raíz del estallido social, porque han sido han apoyado fuertemente el intento de destitución al presidente Sebastián Piñera, no formaron parte del acuerdo del 15 de noviembre, que para quienes no lo recuerdan es el acuerdo por la paz y una nueva constitución, y así sucesivamente. ¿Cómo ves el comportamiento del Partido Comunista hoy y crees que tiene alguna similitud con el Partido Comunista pre-73? Bueno, yo esperaba tu pregunta y estoy obligado a hacer las consideraciones personales. De todas Sí, maneras. yo pertenecí al Partido Comunista de los años
60-70, ¿ya? Y lo que tengo que decir era que en realidad era otro partido comunista. Si comparamos rigurosamente, mira, el Partido Comunista de los años 60 venía saliendo de 10 años de ilegalidad. Entre 1948 y 1958 estuvo ilegalizado, ¿ya? Claro. Podía actuar en semi-ilegalidad, algo así, pero bueno, la ley decía eso. Recién el 58 recupera la legalidad. Y hace un camino en los años 60 interesante desde el punto de vista que tenía en cuenta la realidad del país y adaptaba, digamos, las ideas generales del marxismo, ¿verdad?, a las condiciones del país. Intentaba hacer un camino nacional, un camino chileno hacia aquello que se llamaba el socialismo. Bueno, la diferencia con el Partido Socialista en los años 60 era muy marcada, porque mientras el Partido Comunista expresaba esta cierta moderación, esta cierta sensatez y realismo, para valorar incluso los avances parciales, los avances graduales, que permitieran mejorar la condición de los trabajadores, de los sectores más pobres de la sociedad, el Partido Socialista asume una actitud de reverencia hacia la revolución cubana, de entusiasmo con el guevarismo, al punto que en dos congresos de los años 60, en su congreso de Linares y congreso de Chillán, el Partido Socialista se muestra partidario de la lucha armada para conquistar el poder. Decir eso en condiciones democráticas es una barbaridad. Y lo hicieron. Ese es el Partido Socialista que entra a la moneda con Allende el año 70. El Partido Comunista, como te digo, expresó esa línea de mayor realismo, de mayor responsabilidad. El cambio que vino después está muy determinado por el golpe de Estado, las persecuciones. Yo no dejo de olvidar a mis camaradas muertos, a quienes están en las listas de detenidos desaparecidos. Ellos serán siempre mis camaradas, siempre lo serán. Y este partido, desgraciadamente, involucionó como consecuencia de la derrota. Ni siquiera este partido, el actual, ha sacado conclusiones del derrumbe de la Unión Soviética y de aquello que se llamaba el campo socialista. Muestra una cercanía muy grande con la dictadura cubana y con el régimen también dictatorial de Venezuela, con Nicolás Maduro. Claro. Los tiempos cambiaron para mal en este caso. Ahora, yo creo que hace mal el actual Partido Comunista en ilusionarse, como se ilusionaron en octubre y noviembre pasado, con la posibilidad de que un quiebre institucional, algo así como una revuelta que cambia completamente las cosas, podría beneficiarlos a ellos. Tienen que tener cuidado. Podrían salir mal parados, como saldría mal parado el conjunto del país. A nadie puede serle indiferente que el régimen institucional se vea interrumpido. Tenemos que cuidar la democracia. Esa es la garantía de que los derechos de todos sean respetados. Eso es lo que te puedo decir sobre eso. Claro, ¿no? Y es gracias a eso que un partido como el Partido Comunista pueda formar parte de algún poder de representación. O sea, es solamente en democracia en el que puede ocurrir eso, en el que alguien del Partido Comunista y alguien de la Unión Demócrata Independiente puedan compartir espacio en una misma sala. Recientemente tuvieron ministros, incluso en el gobierno pasado tenían ministros, intendentes, en fin. Claro, entonces tienen que cuidar lo que tienen, habría que decirles. Y es un consejo, fíjate, no puede ser más desinteresado. Yo no tengo vínculo alguno con ellos. Pero desgraciadamente lo que vimos en torno al 18 de octubre, mira, el 19 de octubre,
Mm. El 19 de octubre, el jefe del Partido Comunista, el diputado Teller, pidió la renuncia del presidente Piñera. Claro, al día Es siguiente. muy sugestivo. Qué Mm. rápido fue esto. Entonces, aquí algún día sabremos toda la trama que hubo detrás del 18 de octubre y todo lo que vino enseguida. De todas maneras. Y yo me quedo pensando un poco en el presente y en el futuro. O sea, se nos viene un proceso constituyente que se puede abrir en caso de que gane el apruebo el 25 de octubre. Y hay distintas personas o distintos grupos de personas, ya sea políticos o ciudadanos. Por una parte, algunos creen que efectivamente el proceso constituyente es un camino para lograr volver a unir y a crear el tejido social que vimos que de alguna manera perdimos a partir del estallido social y que los problemas estructurales se pueden arreglar a través de la creación de una nueva constitución. Hay gente que legítimamente lo cree, pero hay otras personas que derechamente tienen miedo. O sea, hay algunas personas que ven que el proceso puede ser cooptado por una izquierda más radical o por una izquierda que quizás está volviendo un poco a actitudes del pasado y que derechamente vamos a ver un proceso constituyente con hechos de violencia normalizada. O sea, yo me imagino derechamente, en caso de que gane la convención constituyente, así bien concreto, que mientras están discutiendo en el Congreso en Valparaíso, la ciudad va a estar llena de barricadas a medida de que vayan discutiendo los distintos temas. Y eso es normalización de la violencia. Y hay otras Claro. personas que van un poco más allá y que creen que la tensión y el nivel de incertidumbre va a ser tan grande que va a desencadenar en lo que politólogos como Juan Lins dicen que es derechamente un quiebre institucional. O sea, están esas posibilidades y uno puede creer una cosa u otra, pero lo cierto es que Sí. el nivel de incertidumbre está. Yo hago una pregunta, Francesca. Sí. Si aquellos que pensaban que nuestro problema político o institucional era tan urgente que requería de manera pronta una nueva constitución, estoy pensando en noviembre, en los negociadores de noviembre, ¿verdad? Si pensaban eso, ¿por qué no definieron un camino más corto, ¿verdad? Perfectamente, esto lo pregunté en la entrevista del Mercurio de Valparaíso el domingo, perfectamente se pudo haber mandatado, ahí estaba lleno de parlamentarios, a todo esto el grupo que negoció el 15 de noviembre, se pudo haber mandatado a las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara para que en un plazo de, no sé, 3 meses, 4 meses, concordaran una propuesta de nuevas reformas al actual texto o un nuevo texto completo. 3, 4 meses. Se pudo hacer. Y convenirlo todo esto con el gobierno, por supuesto, con el presidente. Podría haberse programado, por lo tanto, un plebiscito con sustancia, un plebiscito con contenidos, para pronunciar, para que los ciudadanos nos pronunciáramos sobre un nuevo texto o un nuevo paquete de reformas constitucionales. No lo hicieron así y definieron un camino largo, larguísimo. Claro, ¿Por de qué más lo de 2 hicieron? años. ¿Por qué lo hicieron? Porque esto tenía que parecer asamblea constituyente, algo así como una asamblea de refundación, que es la que Claro. tienen los países después de las dictaduras y las guerras. Chile no viene saliendo en este momento de ninguna dictadura y ninguna guerra. Tiene Claro. un Congreso. ¿Por qué necesita tener 2 parlamentos funcionando el próximo año? Es lo que he preguntado en varios artículos. No necesitamos 2 parlamentos, nos basta con tener uno. Nos basta con tener uno. Y el próximo año vamos a elegir Congreso, diputados y Claro. senadores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esto? Y lo vamos a elegir con las normas de la actual Constitución. Pero aquí tengo otra pregunta. La desinformación es muy grande, desgraciadamente. Alguna gente dice, no, si vamos y votamos, que ya va a haber una nueva constitución.
No, no es así. Y algunos además piensan que algunos opositores desinformados piensan que esta es una batalla más contra el presidente Piñera. Pues están como muy como una suerte equivocados. de trinchera. Están muy equivocados, están muy equivocados. El presidente Piñera va a gobernar hasta el 11 de marzo del 2022 con las normas de la Constitución vigente. Punto. No solo eso, le va a entregar el mando, fíjate Francesca, qué ironía, le va a entregar el mando a otro presidente elegido con las normas de la Constitución que está vigente. Claro. Salvo que el próximo año, 2021, se redacte, se lleve a plebiscito y se promulgue otra constitución. Todo eso en medio de todas las elecciones que va a haber el próximo año. Aquí hay algo que no calza, hay muchas cosas que no calzan. El acuerdo del 15 de septiembre está lleno de vacíos. Y genera ruido. Mucho ruido, tienen que causar enorme preocupación. Veo a alguna gente hablando de plebiscito, bueno, pero lo que viene después, ¿no les preocupa que se constituyan dos parlamentos? ¿Cómo va a ser eso? No. Ahora, mira, la pandemia no ha dado su última palabra. Además, hoy día se informa en la prensa, ¿verdad?, que al ritmo de mejora que hemos tenido, ¿verdad?, nos vamos a demorar 4 meses en tener el nivel de contagios de abril. 4 meses, al ritmo actual, que es un ritmo bueno, ¿verdad? Va mejorando la situación sanitaria, pero nos vamos a demorar 4 meses. Entonces, son muchos los problemas. Está la crisis económico-social. ¿Cómo vamos a hacer como que no existe? Perfectamente se podría revisar el acuerdo existente y hacer un nuevo acuerdo que permita que el próximo Congreso que vamos a elegir y el próximo presidente que vamos a elegir el próximo año se hagan cargo del debate constitucional y lo hagamos bien, con calma, serenamente, buscando los consensos si queremos que la Constitución sea la casa de todos. Claro. Esa es la idea. Entonces, ahí lo que propones es que el debate constitucional sea para el próximo gobierno, cualquiera sea. Es que la situación es la que es, el calendario es el que es, claro, ¿verdad? De todas maneras. No, y aparte estamos con problemas apremiantes que son ciertamente importantes. O sea, lo que hablábamos anteriormente, estamos en crisis sanitaria y de hecho ni siquiera hay completas garantías. Se está discutiendo en estos momentos en el Congreso las garantías sanitarias que puedan o no haber para poder ir a votar, porque es también un peligro y ahí hay un choque de garantías que te debiese dar el Estado, ¿no? Tu libertad de expresión para poder ir a votar versus el resguardo por tu salud. Y ahí también es difícil. O sea, yo creo que se vienen tiempos complicados, tiempos difíciles. Bueno, ya estamos en estos tiempos, solo que se van a complejizar aún más. No se trata, Francesca, de tenerle temor a los cambios, como se escucha decir por ahí. Temor a los cambios. Claro. No. Temor a los cambios mal hechos, sí. Temor a los cambios mal hechos, por supuesto. Claro. Porque esto del cambio, el cambio así en abstracto, no funciona ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. No, los cambios tienen que ser bien pensados para que no causen problemas mayores que los que intentan corregir. Y para que hacer bien las cosas. No, y para que la institucionalidad vaya más allá de nosotros. Si un régimen y un sistema funciona cuando las instituciones se mantienen. Exactamente, de eso se trata. Pensemos en el futuro, naturalmente. Sí, de todas maneras. Ahí a mí me quedo con una última idea.
respecto de si es que hay tantas dudas y si lo que está pasando genera tanto ruido, por qué la clase política no está haciendo algo al respecto? Bueno, hay algunos que sí, que sí están tratando de hacer algo al respecto, pero ¿por qué no es más transversal? Y ahí yo vuelvo un poco a la idea de la violencia como acción política. Quizás hay parlamentarios o políticos propiamente tal que tienen miedo a una suerte de estallido 2.0 en el que volvamos a ver niveles de violencia física. Me refiero a la violencia de la calle, que quizás sea con aún más potencia que la del mismo estallido social. Y ahí también hay otro camino de incertidumbre en el que no hay muchas respuestas, sino solo más dudas. Ahí Bueno, yo creo que queda son las para dudas, pensar. son las dudas que tiene la mayoría de los chilenos, las preocupaciones que tienen. Tú nombras, mencionas ahí el temor, ¿verdad? Los miedos que están. Eh, pero, a ver, si nos convertimos en cautivos de los temores, de la presión de los violentos, de las amenazas, significa que no es viable la vida democrática. Claro. La vida democrática significa que nos hacemos cargo, ¿verdad?, de entendernos, de vivir juntos en la diversidad, de reconocernos como iguales, ¿verdad?, y de no aceptar la violencia. Mm. Ese es el punto uno. Aquí el primer compromiso es que la violencia es inaceptable en condiciones democráticas. No puede haber ambigüedades al respecto. No me vengan con eso de que la destrucción y el pillaje del año pasado se pueden definir como protestas ciudadanas. Claro. No. Por favor, por favor. Mm. Eh, ahora, yo quiero apostar por la esperanza hacia el futuro, Mm. Francesca. Eh, de repente suena como fuera de ambiente, fuera de lo que se lleva, cuando lo que Mm. se lleva hoy por hoy es sobre todo el pesimismo, el Mm. escepticismo, la mala onda incluso, la mala No, onda. No, incluso la simplicidad en los argumentos. O sea, estamos también en una época en la que uno como que no busca debatir ideas, sino que uno como que simplemente está buscando reconfirmar su claro, postura. y eso favorece las tendencias populistas, las tendencias que, De todas maneras. digamos, que ofrecen soluciones simples para problemas complejos. Y esa también es puede ser la vía del autoritarismo. Y da lo Mm. mismo que el autoritarismo sea de izquierda o de derecha. Es indiferente. Se parecen mucho, ¿ah? Se parecen mucho. Los autoritarios de izquierda y derecha se parecen absolutamente. Eh, por lo tanto, yo creo que hay que poner buena voluntad para buscar acuerdo, para defender el diálogo democrático. He dicho medio en broma, medio en serio en otras oportunidades que lo que más necesitamos, más allá incluso de izquierdas y derechas, es una coalición de los sensatos. Hay Perfecto. gente Un poco de los sensata y moderados. sensata y Mm. preocupada, con espíritu republicano verdadero, que está en los distintos partidos, en los distintos sectores, Mm. que quieren tratar de mejorar las cosas, ¿verdad? Hay algunos que quieren empeorarlas porque creen que de ese modo ellos obtienen provecho. ¿Ah? Mientras Mm. mejor, peor. Razonan de ese modo, ¿verdad? Pero, pero hay otros, muchos otros, que quieren buscar soluciones que permitan que el país, además de las calamidades que lleva en sí en este momento, no agregue otras, ¿verdad? Mm. Otros problemas, otros factores de división, de incertidumbre. Tenemos que ponernos a trabajar para levantar este país después de todo lo que ha pasado. Y eso Mm. significa poner la mejor voluntad posible, espíritu Claro. cívico, Mm. sentido nacional, sentido Mm. nacional. ¿Se puede Y ser patriota hoy mm. en estos tiempos? Por cierto que sí, y lo digo pensando que mañana es el aniversario de Bernardo Higgins. Sí, ser patriota hoy es
tratar de unir a los chilenos en torno a las tareas que permitan la recuperación económico, social, institucional del país. Eso es ser patriota. Ahí vamos, claro. Vamos todos. Civiles y militares, decía el presidente Elwin. ¿Ah? Civiles y militares, por supuesto, civiles y militares. Hemos visto a los militares trabajando todos estos meses duramente, ¿verdad? En múltiples acciones de apoyo a la población, en múltiples acciones de apoyo a la población. Del mismo modo, Carabineros. ¿Cómo vamos a perder de vista todo eso? Mucha gente ha demostrado que este país tiene reservas de integridad moral, que tiene civismo, ¿verdad? Una historia de civismo. Estoy pensando en el personal de la salud. Claro. Ellos merecen un monumento por todo lo que han hecho en estos meses. Y mucha otra gente que ha estado trabajando, que no ha parado de trabajar. Los alimentos han fluido a las ciudades, ¿verdad? No han dejado de fluir a las ciudades, a pesar de todo. Bueno, mucha gente ha trabajado duramente para asegurarlo. Tenemos que unirnos. Eso no significa que vamos a pensar igual respecto a todas las cosas. No, no. Tenemos diferencias, defendemos la diversidad, pero tenemos que unirnos respecto de lo esencial. Si hacemos eso, el país va a salir adelante. Un acuerdo en lo esencial, que es al final del día la defensa por las libertades democráticas y el rechazo a la violencia en todo su sentido. Así es. Ahí queda el desafío de bajar la idea y concretarla en el espacio público y político. Ese es el desafío que yo creo que personas como tú, como yo y como todos los que nos están escuchando el día de hoy, tenemos que arrimar para allá. Bueno, muy bien. Ya pues, Sergio, fue un gustazo haber compartido contigo en esta ocasión. Para mí también. Nos queda mucho que hablar. Uy, mucho. Yo espero que el próximo diálogo lo hagamos en Valparaíso, ya en directo, ojalá. Ojalá. Yo quiero aprovechar. Nos tienen que permitir eso. Francesca, quiero aprovechar para saludar a todos los amigos de la Fundación Piensa. Creo que están haciendo una gran labor. Los aliento a seguir adelante, Y saludo a todos los que nos han visto, que han estado conectados con este diálogo. Lo agradezco mucho, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos. Chao. Y adiós a todos.